Gracias, damas y caballeros, por seguir con uno, profesor. Bien, ¿El día es suyo? sí. Antes de todo quiero hacer un anuncio de una actividad precisamente en torno a la reforma fiscal que vamos a tener la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, conjuntamente con el Instituto Superior Bonó, una actividad sobre la reforma fiscal. Es un panel que se va a celebrar a las 6 de la tarde en el Paraninfo Ricardo Michel, este jueves 4. Importantes economistas van a participar allí: Isidoro Santana, Apolinar Veloz, un economista muy reputado que vive en el exterior, Carlos Asilis, va a tener también una participación desde vía remota, y otros economistas también que están invitados, de manera que estamos haciendo este anuncio, invitándolo a ustedes para que este jueves a las 6 de la tarde. Abierta la invitación, puede ir todo el que quiera. Todo el que quiera. Es importante porque estamos en tiempos de reformas y los debates constituyen un elemento importante para que de allí se presenten soluciones y que el mismo Estado pueda ir viendo una amalgama de ideas que yo creo que son importantes en esta coyuntura, porque hasta ahora no conocemos la propuesta gubernamental y no se sabe cuál es la intención, vamos a decir, de esa propuesta, ¿no? Es evidente que el Estado Dominicano está necesitando más recursos, pero claramente hay muchas formas de tú buscar esos recursos. Tú puedes incrementar impuestos o tasas, pero también tú puedes ampliar bases o reducir la evasión fiscal, que yo creo que son elementos importantes. Me parece que quieren combinarlo todo. Bueno, también hay un tema de carácter del coste político y del coste social. Yo creo que eso en las reformas que se aplican, y más cuando son reformas fiscales, que en los imaginarios de la gente siempre más impuestos. Son más impuestos, la gente siente que es como decía un profesor amigo, que la gente siente como que le sacan la cartera del bolsillo, ¿no? Y le sacan el dinero. Pero yo creo que también hay que hacer, Adalberto, y estar en una reflexión en torno a esto. Y yo digo, me hago esto porque hay que tomar esta reforma para incluir temas estructurales que inciden en las finanzas públicas. Porque si tú tienes una visión muy fiscalista, entonces puede caer sencillamente en lo que es una reforma tributaria y no una reforma fiscal. Y tú puedes recaudar, no sé, 150.000 millones y eso no resuelve un problema de largo plazo. Por lo tanto, eso lo que va a hacer es que va a postergar otras reformas y se va a constituir en un parche. Entonces yo creo que hay temas como es la deuda del Banco Central, hay que atacar todo el tema de forma profunda, el tema eléctrico, hay que atacar de manera muy bien de frente el tema de la evasión fiscal, hay que comenzar a buscar un mecanismo para uno tratar de minimizar la informalidad en la economía dominicana. Se ha sugerido muchas medidas y el gobierno mismo ha identificado problemas que hay que corregir. Claro. Lo que uno no entiende, porque no somos economistas, es por qué el gobierno no comienza a aplicar algunas de esas medidas que han sido avaladas por organismos internacionales, vamos a decir. Y cosas. Pero tú sabes, Alberto, que yo creo que hay muchos temores, o sea, al tema del coste político y el coste social, pero más el coste político. Las reformas siempre involucran algún elemento de coste y muchas veces hay situaciones que se le escapan, por ejemplo. Todos sabemos que ahí la historia está ahí. Aquí en el año 1984 hubo una especie de poblada, precisamente como reacción de la población ante incrementos en los precios. Diferente, pero son contextos diferentes, pero eso en cierta manera está ahí. La sociedad dominicana ha cambiado, hay otros mecanismos aquí que han servido como interlocutores socialmente hablando. Ya tú no encuentras desde hace mucho tiempo que en esos barrios donde hubo realmente esas pobladas se hacen manifestaciones. Ahora es un sector de clase media
que generalmente tiene otros mecanismos de protesta y de establecer cuáles son sus diferencias básicamente con los gobiernos. Entonces, yo creo, y como tú dices, Alberto, en ese sentido ha habido un cambio importante, pero no es menos cierto que evidentemente también hay formas de protesta, ¿no? Hay un sector de clase media que verdaderamente se expresa mucho por las redes sociales. Y todo eso yo creo que los gobiernos le temen, porque los mismos gobernantes tienen una visión diferente. El presidente de la República se puede decir que no es fruto de una visión del pasado, sino de una visión muy moderna, ¿no? Por su edad. Entonces todo eso yo creo que en ese sentido debería pero hay los que gobiernos tener, cambiar. lo que yo veo es que como que el sentido de oportunidad se pierde. Miren, ayer tomaba posesión un nuevo gobierno, presidente en Panamá. En Panamá, correcto. Y ese presidente hizo unas promesas en campaña. Bueno, comenzó a aplicar ayer mismo. Y una muy importante es el tema de controlar el paso de los inmigrantes por Panamá. Entonces, en el mismo día de la toma de posesión, fuimos a un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos financie eso, porque no perjudica solo a Panamá, está perjudicando a Estados Unidos. Pero eso se negocia antes. Y tú dices, mira, ¡pa! Sí, porque es controversial también la medida. No, claro, pero hay acuerdos que de una forma u otra pueden tener más apoyo que otros, o que otras, ¿no? Pero casi siempre, fíjate, cuando se habla de una reforma fiscal, eso genera muchas situaciones internas. Por ejemplo, aquí se quiso aplicar una reforma fiscal en el 2021, que también se intentó aplicar en Colombia. ¿Y qué pasó en Colombia? Eran contextos distintos. No, distintos, exactamente, pero tú sabes que... Estamos hablando de COVID. Pero tú sabes lo siguiente, por ejemplo, recientemente se quiso aplicar una reforma fiscal en Kenia, por poner el ejemplo de Kenia. Y casi tumban el gobierno. Y casi tumban el gobierno. Echó para atrás. Y echó para atrás. Y hubo una poblada en el Congreso. Entonces, lo que te quiero decir que hay situaciones en las cuales tú tienes que saber cómo tú realmente aplicas eso. Yo creo que al margen de todo, el gobierno no puede tener una visión extremadamente fiscalista. O sea, al margen de todo, yo creo que hay temas que hay que comenzarlo a atacar. Y hay formas creativas. Por ejemplo, mira qué ocurre. ¿Cuál es el impuesto que es el más, que se va de mucho en la República Dominicana? El de mayor evasión. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta. Y básicamente a personas jurídicas. Bueno, ahí tú puedes aplicar algo creativo. Tú dices, como está haciendo la OECD, vamos a poner un impuesto mínimo a el ingreso bruto global de las empresas. Y ese impuesto mínimo tú se lo cobras no solamente no por la renta neta o el ingreso neto, sino por el ingreso bruto. Y tú no estás ahí afectando a la población en sentido general. Tú estás, obligando a negociar a aquellos grupos donde la evasión fiscal es más alta. Y no te estoy hablando de incremento de tasa, todo lo contrario, tú ahí puedes negociar una reducción de tasa. Esos son temas creativos que yo creo que por ahí es que debe asumir el gobierno. Porque cuando tú le dices que vamos a incrementar el ITEVI, la gente evidentemente, y además siempre cargan lo más, por suerte, los más vulnerables. Ahora no se habla de aumentar el ITEVI, sino al revés. De reducción de ITEVI, pero algunos economistas te dicen ampliar la base. ¿Y cómo tú le vas a poner ITEVI al huevo? Eso no se puede, aunque sea una tasa reducida. Pero aquí los salarios son bajos. Sí. Aquí eso no se puede. Y los grandes sectores tampoco quieren que lo graben a ellos ni que le quiten. Se nos acabó el tiempo, profesor. Así es. Quiero hacerle ya y retirar la invitación este jueves a las 6 de la tarde en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, un debate, un panel sobre la reforma fiscal con importantes economistas. Lo esperamos por allá. Ahí estaremos. Gracias, damas y caballeros, por su atención. Mañana aquí, mañana vamos a seguir hablando en alguna medida de economía, porque vamos a tener la comparecencia del ministro
de la presidencia, Joel Santos, que es economista. que es economista.